Queridos, hoy compartiré con ustedes el secreto más doloroso de mi vida. Una historia que guardé en mi pecho durante más de 50 años, que me enseñó que el destino a veces juega malas pasadas a nuestros corazones. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente conoces la historia de tu propia familia? Si los secretos que tus padres se llevaron a la tumba pudieran cambiar todo lo que crees sobre ti mismo, esta es una historia sobre el amor verdadero, sobre secretos familiares que pueden destruir vidas enteras y sobre cómo a veces la verdad llega demasiado tarde. Es una historia que puede ayudarte a comprender la importancia de conocer tus raíces, de hacer las preguntas correctas mientras aún hay tiempo y de cómo el silencio puede ser más peligroso que cualquier verdad. Si alguna vez has sentido que algo no encajaba en la historia de tu familia, si alguna vez has tenido dudas sobre tu pasado o si simplemente quieres entender cómo los secretos pueden dar forma a nuestros destinos, quédate conmigo. Pero te advierto, esta historia te conmoverá de una manera que no esperas. Mi nombre es Aurora, tengo 78 años y nací en 1946 en un pequeño pueblo del interior de Argentina, llamado Pueblo San Miguel. Era un lugar donde todos se conocían, donde las casas de adobe estaban pegadas unas a otras, y donde el olor a empanadas y locro siempre venía de la cocina de mi madre, Dolores. Mi infancia fue simple pero feliz. Papá, Ramón, trabajaba en el rancho del señor Herrera, cuidando el ganado. Recuerdo el sonido de sus esporas en el suelo de madera cuando llegaba a casa al anochecer, siempre con ese olor a cuero y campo pegado a su ropa. Mamá cosía para las familias de la ciudad y me encantaba sentarme en el piso de su habitación, jugando con los restos de colores mientras escuchaba el sonido rítmico de la máquina Singer. Era hijo único, o al menos eso es lo que creía. Mis padres siempre me decían que Dios me había dado solo para ellos, que yo era su milagro. Mamá Dolores había perdido 3 bebés antes que yo, y por eso me trataron como un tesoro. Recuerdo que siempre me acariciaba la cara y me decía, mi Aurorina, eres todo lo que tengo en este mundo. Nuestra casa era pequeña pero acogedora. Tenía 2 habitaciones, una cocina con estufa de leña y un patio trasero donde mamá plantaba tomates y pimientos. En las noches de invierno, nos reuníamos alrededor de la mesa de madera, iluminada por una lámpara, y papá contaba historias del campo mientras mamá tejía. El viento frío soplaba en las ventanas, pero dentro de la casa había calidez, amor y el dulce aroma del mate que compartimos. Crecí pensando que conocía cada parte de mi historia, cada foto amarillenta que mamá guardaba en una caja de metal, cada cicatriz en las manos de papá. Pero qué equivocado estaba. Cuando cumplí 16 años, en 1962, conocí a Eduardo. Tenía 19 años y acababa de llegar a Pueblo San Miguel desde Buenos Aires con su familia. Su padre, don Carlos, había comprado un pequeño almacén en la plaza principal, y Eduardo lo ayudaba en el negocio. La primera vez que lo vi fue en una tarde de marzo, cuando el sol todavía estaba fuerte, pero ya comenzaba a refrescar. Había ido a comprar azúcar para mamá, y allí estaba él, organizando sacos de harina en el almacén. Era alto, moreno, con ojos verdes que parecían piedras preciosas. Cuando me sonrió, sentí algo que nunca antes había sentido. Era como si el corazón fuera a salir de mi boca. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo puedo ayudarla?, dijo, con ese acento porteño que me hizo tonto. Recuerdo tartamudear tanto que apenas podía decir lo que quería. Se rió, pero no maliciosamente. Fue una risa dulce, que me hizo querer quedarme allí para siempre. Comenzamos a encontrarnos a escondidas. En ese momento, una chica de una familia no podía salir sin supervisión. Pero Eduardo tenía una forma de aparecer en los lugares correctos en el momento correcto. Nos reuníamos en la plaza después de la misa dominical, o daba un paseo, informal, frente a la tienda cuando mamá me enviaba de compras. Me hablaba de Buenos Aires, de los edificios altos, de los cines, de los cafés donde la gente se quedaba despierta hasta tarde hablando de política y literatura. Soñaba con todo eso, pero al mismo tiempo, una parte de mí tenía miedo de dejar mi ciudad, de dejar a mis padres. Aurora, dijo, sosteniendo mis manos escondidas detrás de la iglesia. Un día te llevaré a ver el mundo. Viajemos, veamos el mar, vivamos aventuras. Y creí cada palabra. Lo extraño era que a veces miraba a Eduardo y sentía una familiaridad que no podía explicar. No era solo amor, era algo más profundo, como si ya lo conociera de alguna parte. Le mencioné esto una vez, y dijo que sentía lo mismo. Debe ser el destino, Aurora. Fuimos hechos el uno para el otro. Qué cruel ironía fueron esas palabras. Después de 6 meses de conocernos a escondidas, Eduardo se armó de valor y fue a hablar con papá.
Recuerdo ese día. Como si fuera ayer. Era una tarde de septiembre, se acercaba la primavera y el jazmín en el patio trasero estaba floreciendo. El dulce aroma de las flores flotaba a través de la ventana de la cocina donde ayudé a mamá a preparar la cena. Escuché la voz masculina hablando con papá en el patio trasero y mi corazón se aceleró. Estaba pegado a la ventana, tratando de escuchar, pero mamá me jaló del brazo. Espera, deja que los hombres hablen en paz. Ve a lavar los platos. Pero, ¿cómo podría lavar los platos cuando mi futuro se estaba decidiendo afuera? Cuando Eduardo se fue, papá entró en la cocina. Con una expresión seria. Mamá dejó de revolver el guiso y me miró. El silencio era ensordecedor, solo se podía escuchar el ruido de la cuchara de madera golpeando la olla. Dolores, dijo finalmente papá, tenemos que hablar de nuestra hija. Esa noche, después de la cena, me llamaron para que me sentara con ellos en la sala de estar. Papá dijo que Eduardo había pedido permiso para cortejarme oficialmente, y que habían aceptado, pero con condiciones. Podía verlo 2 veces por semana, siempre con supervisión, y los domingos podía almorzar con nosotros. Pero queremos conocer bien a esta familia antes que nada más serio, dijo mamá, con esa voz firme que usaba cuando no toleraba discusiones. Así. Fue como don Carlos y doña Mercedes, los padres de Eduardo, comenzaron a frecuentar nuestra casa. ¿Y qué extraño descubrimiento fue este? Cuando papá y don Carlos se conocieron mejor, descubrieron que tenían historias en común. Ambos habían trabajado en estancias de la provincia de Córdoba en su juventud, antes de casarse. ¿Qué mundo tan pequeño es, verdad?, dijo don Carlos, tomando mate en nuestro patio trasero. Apuesto a que nos cruzamos en los años 40, papá. Se rió y estuvo de acuerdo, pero noté algo extraño en la forma en que miraba a don Carlos. Fue una mirada, ¿cómo puedo explicarlo?, de alguien que estaba tratando de recordar algo importante, pero no podía. Doña Mercedes era una mujer elegante, siempre bien vestida, con el pelo cuidadosamente peinado. Ella y mamá se llevaron bien desde el principio, intercambiando recetas y hablando sobre la educación de sus hijos. Pero noté que mamá estaba un poco tensa cuando doña Mercedes hablaba de su juventud y la de don Carlos. ¿Sabes?, dijo doña Mercedes una tarde, mientras tomábamos el té, Carlos y yo nos conocimos en la misma Córdoba. Yo era muy joven, trabajaba en una casa familiar, y él, bueno, trabajó en el campo. Fue amor a primera vista. Mamá casi deja caer la taza. ¿En Córdoba? Qué interesante. Ramón también trabajó allí, punto. ¿En serio? ¿Cuándo? Alrededor 1944, 1945. Don Carlos se animó. Yo también estuve allí en ese momento. ¿En qué rancho trabajó? Y así siguieron hablando, descubriendo conexiones que parecían una gran coincidencia. Pero estaba empezando a sentir algo extraño en él. Aire, como si hubiera secretos que se bailan sin ser revelados. Lo que no sabía era que no eran coincidencias. Eran pistas de una verdad que lo destruiría todo. Queridos, si están disfrutando de esta historia, dejen un me gusta para darme la fuerza para seguir compartiendo estos momentos tan difíciles de mi vida. Te sorprenderá mi historia. Pasaron 2 años, y en 1964, Eduardo me pidió que me casara con él. Fue en una noche de diciembre, durante la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en la plaza. Luces de colores colgaban entre los árboles, había música de guitarra y el aire era dulce con olor a churros y algodón de azúcar. Eduardo me llamó para que me alejara un poco de la multitud, cerca de la vieja fuente de piedra en el centro de la plaza. El agua caía suavemente, haciendo un ruido que siempre me calmaba. Las estrellas brillaban intensamente en esa noche sin nubes. Aurora, dijo, arrodillándose allí mismo, frente a todos, ¿te casarías conmigo? Mostró un sencillo anillo de oro que había pertenecido a su abuela. Comencé a llorar, lágrimas de pura felicidad. Por supuesto que dije que sí. Todos en la plaza comenzaron a aplaudir y gritar, ¡vivan los novios! Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. Mamá estaba eufórica, comenzó a hacer planes para el vestido, para la fiesta, para todo. La señora Mercedes también se involucró, y las 2 mujeres pasaron tardes enteras en nuestra casa, planeando cada detalle. Será en el verano, dijo la madre, en febrero. El clima será perfecto y las flores en el jardín serán hermosas. Estaba en la luna. Pasé mis días soñando con la vida que Eduardo y yo tendríamos. Había conseguido un mejor trabajo en
un rancho más grande y estábamos planeando alquilar una pequeña casa cerca de la plaza, pero fue durante estos preparativos que comencé a notar cosas extrañas. Papá se había vuelto más callado, más reflexivo. A veces lo sorprendía mirando a don Carlos durante las visitas, con una expresión que no podía descifrar. Una tarde, cuando las madres estaban discutiendo el menú de la fiesta, escuché a papá llamar a mamá al patio trasero. Tenía curiosidad y me acerqué a la ventana para escuchar. Dolores, necesito decirte algo, lo escuché decir, su voz baja y preocupada. ¿Qué pasa, Ramón? ¿Se trata de Carlos? Creo, no, estoy seguro de que lo conozco de Córdoba. Pero no de la forma en que pensamos. ¿Qué quieres decir? Papá se quedó en silencio por un rato. Solo podía escuchar el viento en las hojas del limonero. Trabajaba en el mismo rancho que yo. ¿Fueron? Éramos amigos. Muy amigos. Y algo sucedió allí que... ¿Eso lo cambió todo? ¿Qué, Ramón? Me estás asustando, punto. No puedo hablar ahora. Primero necesito estar seguro. Pero si estoy en lo cierto, ¡ay, Dios mío! Si estoy en lo cierto, este matrimonio no puede suceder, se me heló la sangre. ¿Cuál era este secreto que podía impedir mi matrimonio? ¿Qué historia había entre mi padre y el padre de Eduardo? En las semanas siguientes, papá se volvió cada vez más raro. Evitaba a don Carlos, ponía excusas para no estar en casa cuando la familia de Eduardo venía a visitarnos. Mamá estaba preocupada y yo estaba desesperada por entender qué estaba pasando. Una noche, 2 semanas antes de la boda, ya no podía controlarme. Esperé a que mamá se durmiera y fui a buscar a papá al patio trasero, donde solía fumar cuando estaba nervioso. Papá, dije, sentándome a su lado en el taburete de madera, ¿qué está pasando? ¿Por qué caminas tan extraño? Tardó en responder. Miró las estrellas, fumando su cigarrillo como si fuera lo último que haría en su vida. Aurorina, hay cosas en la vida que son muy complicados. Cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Y que, eso puede cambiarlo todo, punto. ¿Qué cosas, papá? Por favor, dímelo, suspiró profundamente. En Córdoba, Carlos y yo trabajamos juntos. Éramos jóvenes, solteros. Había una chica allí, una sirvienta de la casa grande. Su nombre era Elena. Papá dejó de hablar, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Continué. Por favor, Elena era una chica hermosa y dulce. Los dos, tanto Carlos como yo, nos gustaba. Pero ella me eligió a mí. Estuvimos juntos durante unos meses. Luego descubrí que estaba esperando un bebé, mi corazón comenzó a latir más rápido. Quería casarme con ella, Aurora. Quería hacerme cargo del niño. Pero el jefe se enteró y despidió a Elena. Dijo que no quería inmoralidad en su casa. Elena desapareció y nunca volví a saber de ella. Nunca supe qué le pasó al bebé, y qué tiene esto que ver con don Carlos. Papá me miró con lágrimas en los ojos. Carlos estaba muy enojado conmigo por Elena. Tuvimos una mala pelea y juró que algún día se vengaría. Después de eso, cada uno siguió su propio camino. Vine aquí, conocí a tu madre, me casé. Pensé que nunca volvería a ver a Carlos en mi vida, punto. Pero papá, eso fue hace más de 20 años. La gente cambia, ¿no, hija mía? Hay algo más. Esta mañana, fui a la oficina de registro para arreglar algunos papeles de matrimonio, y el empleado me mostró algunos documentos. Carlos. Charles adoptó un niño en 1946. Un niño. La fecha coincide con la desaparición de Elena. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Qué estás tratando de decir? Estoy diciendo que hay una posibilidad, una terrible posibilidad de que Eduardo es mi hijo. Nuestro hijo, el mío y el de Elena, no podía hablar. No podía respirar. Si eso fuera cierto, si Eduardo fuera mi hermano, no puede ser, papá. No puede ser verdad, espero que no lo sea, hija mía. Espero desde el fondo de mi corazón que estoy equivocado. Pero necesito descubrir la verdad antes del matrimonio. Esa noche, no dormí ni un minuto. No dejaba de pensar en la cara de Eduardo, buscando similitudes con papá. Y estaban allí. La forma de los ojos,
la forma de sonreír de lado, incluso la forma de caminar. ¿Cómo nunca me había dado cuenta? Los días que siguieron fueron los más desgarradores de mi vida. Papá comenzó a investigar discretamente, hablando con personas que habían conocido a Elena en Córdoba. Fingí que todo era normal, pero por dentro me estaba desmoronando. Eduardo notó que yo era extraño. Aurora, caminas tan tranquila. Nervioso. ¿Por el matrimonio? Es normal, amor. Yo también estoy deseando que llegue. ¿Cómo podría decirle mis sospechas? ¿Cómo podría decir que tal vez éramos hermanos? Empecé a mirar a Eduardo de una manera diferente. Prestó atención a cada gesto, a cada expresión. Y cuanto más observaba, más similitudes veía con papá. La forma en que movía las manos. Cuando hablaba, la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, incluso algunas expresiones que usaba. Una tarde, 3 días antes de la boda, mamá estaba arreglando mi vestido cuando papá llegó temprano a casa. Por la forma en que llamó a la puerta, sabíamos que había noticias. Dolores, Aurora, siéntense. Necesito contarte lo que descubrí. Nos sentamos en la sala de estar y sentí que mi vida iba a cambiar para siempre en ese momento. Pude hablar con doña Rosa, que trabajaba en la misma casa que Elena en Córdoba. Ella me lo contó todo. Papá respiró hondo. Elena tuvo al bebé, sí. Un niño. Pero murió en el parto, pobrecita. El niño fue dado en adopción, mamá. Me tomó de la mano. Y hay más. Doña Rosa recordó a la pareja que adoptó al niño. Era un hombre que había trabajado en el rancho, que conocía a Elena. Un hombre llamado Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que estaba cayendo en un pozo sin fondo. Entonces, ¿es cierto? Pregunté con voz temblorosa. Todavía. No estoy absolutamente segura, hija mía. Pero la evidencia es muy fuerte. Eduardo podría ser tu hermano. Mamá comenzó a llorar. Ay, Dios mío, ¿cuál es esta situación? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cancelar la boda, dijo papá. No podemos permitir que eso suceda, pero, ¿y si nos equivocamos? Pregunté, desesperada. ¿Y si Eduardo no va, si no es él? ¿Y si tenemos razón? Respondió papá. ¿Prefieres correr ese riesgo? Pasé toda la noche llorando, orando, pidiéndole a Dios que fuera solo una terrible pesadilla. Pero en el fondo de mi corazón, ya sabía la verdad. Todas las piezas encajan perfectamente, punto. Al día siguiente, papá tomó la decisión más valiente de su vida. Dijo que iba a hablar con don Carlos y descubrir la verdad de una vez por todas. No puedo dejar que mi hija se case sin saberlo, dijo. Cualquiera que sea el resultado, al menos lo sabremos. Le rogué que lo acompañara, pero no me dejó. Esto es una charla de hombre a hombre, Aurora. Sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Las horas que papá estuvo fuera fueron las más largas de mi vida. Mamá y yo no podíamos hacer nada más que caminar por la casa, orar y mirar por la ventana esperando que regresara. Cuando finalmente escuchamos sus pasos en el patio trasero, corrimos hacia la puerta. Bastaba con mirar la cara de papá para saber que nuestras peores sospechas se habían confirmado. Entró lentamente, como un hombre que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó en la silla a la mesa de la cocina y guardó silencio. Durante un tiempo que pareció eterno. Dime, Ramón, dijo mamá, con voz casi apagada. Carlos confirmó todo. Eduardo es mi hijo. Las palabras salieron como puñaladas. Elena murió en el parto, y Carlos, que conocía nuestra historia, decidió adoptar a la niña. Pero nunca le dijo la verdad a Eduardo. El niño creció pensando que Carlos era su padre biológico. Me derrumbé. Literalmente me derrumbé en el piso de la cocina, sollozando como un niño. Pero hay más, continuó papá, con la voz quebrada. Carlos supo quién era yo desde el primer día que nos conocimos aquí. Me reconoció de inmediato. Y sabía que Eduardo estaba saliendo contigo. ¿Qué quieres decir? Preguntó madre, horrorizada. Dejó que sucediera a propósito. Dijo que era su venganza por haberle robado a Elena en su juventud. Quería sufrir viendo a mis 2 hijos enamorarse sin saber que eran hermanos. La crueldad fue increíble. Don Carlos había observado nuestro noviazgo, nuestro compromiso, los preparativos.
de la boda, sabiendo la verdad todo el tiempo. Había planeado nuestra destrucción como una venganza fría y calculada, ¿y Eduardo? ¿Lo sabe? No. Carlos dijo que nunca le dijo nada. Eduardo realmente no sabe que es adoptado. En ese momento, escuchamos golpes en la puerta. Era Eduardo, que había venido a verme, como lo hacía todos los días después del trabajo. Aurora, gritó desde el patio trasero. ¿Dónde estás, bebé? Mañana buscaremos los anillos. Miré a mis padres con desesperación. ¿Cómo íbamos a decírselo? ¿Cómo íbamos a destruir la vida del hombre que amaba y que era, al mismo tiempo? Mi hermano, papá se puso de pie lentamente. Se lo voy a decir. Es mi responsabilidad, no, papá. Déjame decirte. Necesito hacer esto. Caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas. Eduardo estaba allí, hermoso como siempre, sonriéndome. Con esos ojos verdes que ahora sabía de dónde venían. Eran los ojos de papá. Eduardo, tenemos que hablar, punto. Por supuesto, amor. ¿Sobre el matrimonio? Ya está todo listo, no se preocupe, no. No se trata de matrimonio. Se trata de... sobre nosotros. Sobre nuestra familia. Su sonrisa desapareció. Cuando vio mi expresión. Aurora, me estás asustando. ¿Qué pasó? Y allí, en el patio trasero de mi infancia, bajo el limonero donde tantas veces habíamos hablado de nuestros sueños, le dije al hombre que amaba que era mi hermano, punto. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Eduardo cuando dije la verdad. Primero fue incredulidad, luego confusión y finalmente un dolor tan profundo que me rompió el corazón en pedazos. No puede ser verdad, repitió, sacudiendo la cabeza. No puede ser verdad, Aurora. Nos amamos. Esto no puede estar sucediendo. Se sentó en el banco de madera donde tantas veces habíamos planeado nuestro futuro y comenzó a llorar. No era el llanto de un hombre. Era el llanto de un niño perdido. De alguien que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira. Mi padre. Carlos. ¿Lo sabía? Preguntó entre sollozos. Lo sabía. Planeó todo esto como venganza contra mi padre. Eduardo levantó la cabeza y vi la ira mezclada con el dolor en sus ojos. ¿Dejó que eso sucediera? ¿Nos vio enamorarnos sabiendo que éramos hermanos? Sí, se quedó en silencio durante mucho tiempo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, colores que siempre me recordaban momentos felices. Pero ese día, incluso la puesta de sol parecía triste. ¿Qué vamos a hacer, Aurora? Era la pregunta que más temía. ¿Qué hacen dos personas que se aman cuando descubren que no pueden estar juntas? ¿Qué hacen cuando el amor se prohíbe no por elección, sino por una cruel broma del destino? No lo sé, respondí, sentándome a su lado. Solo sé que no podemos casarnos. No podemos. No podemos seguir así, punto. Pero te amo. Te amo más que a mi propia vida, punto. Y yo también te amo. Siempre te amaré. Pero ahora que el amor es imposible. Nos sentamos allí mientras caía la noche, llorando juntos, despidiéndonos de todos los sueños que habíamos construido. Le tomé la mano, memorizando cada detalle, cada sensación, porque sabía que sería la última vez. Me voy, dijo finalmente. No puedo quedarme aquí. No puedo verte todos los días sabiendo eso, punto. ¿A dónde vas? Buenos Aires. Tal vez hacia el exterior. Debo ir lejos, Aurora. Demasiado lejos, a la mañana siguiente, que debería haber sido el día de nuestra boda, Eduardo se fue. Solo tomó una maleta pequeña y su corazón estaba roto. Antes de irse, vino a despedirse. Nunca te olvidaré, dijo, besándome la frente por última vez. Donde quiera que esté, te llevaré conmigo, yo también. Susurré. Ve con Dios, mi amor. Mi hermano salió del camino de tierra, sin mirar atrás. Me quedé en la puerta mirando hasta que desapareció en la curva. Y cuando desapareció, una parte de mí también murió, punto. Los años que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Se corrió la voz por la ciudad, no todos los detalles, pero lo suficiente como para que la gente supiera que la boda se había cancelado debido a problemas familiares. Las malas lenguas inventaron 1000 historias,
pero la verdad era peor que cualquier invención. Don Carlos y doña Mercedes salieron de Pueblo San Miguel unos días después de Eduardo. No podían enfrentar la vergüenza de lo que habían causado. Doña Mercedes, pobrecita, se enteró de todo solo después de que Eduardo se fue. Carlos nunca le había contado ni siquiera a su propia esposa sobre la venganza que había planeado. Entré en una profunda tristeza. Dejé de comer bien, no podía dormir, no quería salir de casa. Mamá estaba desesperada, pensando que me iba a consumir de tristeza. Papá se culpaba a sí mismo por todo, decía que era su culpa por no haber luchado más por Elena en su juventud. Sí. Hubiera insistido más, si hubiera buscado a Elena cuando desapareció, nada de esto habría sucedido, repitió, pero sabía que no era su culpa. Fue culpa del cruel destino, o tal vez de la sed de venganza de don Carlos. Me tomó 2 años poder reconstruir mi vida. Poco a poco, comencé a ayudar más a mi madre con la costura, a hablar con los vecinos, a participar en las novenas en la iglesia. Pero una parte de mí siempre ha permanecido rota. He recibido 3 cartas de Eduardo a lo largo de los años. El primero vino de Buenos Aires, 2 años después de su partida. Dije que estaba bien, que había encontrado trabajo en un taller mecánico, pero que todavía pensaba en mí todos los días. El segundo llegó 5 años después, desde un lugar llamado Rosario. Me dijo que se había casado con una buena chica. Que estaba tratando de ser feliz, pero que el amor que sentía por mí nunca había pasado. La tercera y última carta llegó en 1980. Eduardo dijo que tenía 2 hijos, que la vida seguía adelante, pero que aún recordaba los momentos felices. Que vivimos juntos. Nunca respondí a ninguna de las cartas. ¿Cómo podría? ¿Qué diría? ¿Que ella tampoco había dejado de amarlo? Que yo también me había casado, pero que mi corazón le pertenecía para siempre. Sí, queridos, me casé. 3 años después de que Eduardo se fuera, conocí a Alejandro. Un hombre bueno y trabajador que se ocupaba de la farmacia de la ciudad. Conocía mi historia, no todos los detalles, pero sabía que había sufrido una gran angustia. Alejandro fue paciente conmigo, me cortejó lentamente, me dio tiempo para sanar las heridas de mi corazón. Nos casamos en 1967, en una ceremonia sencilla, sin pompa. Tuvimos 3 hijos, Joao, Rosa y Felipa. Alejandro era un esposo devoto, un padre maravilloso, y traté de ser una buena esposa para él. Pero, ¿quieres que sea honesto? Una parte de mi corazón siempre ha pertenecido a Eduardo. No por elección, sino porque hay amores que marcan nuestra alma para siempre. Alejandro murió hace 10 años, de un ataque al corazón. Estaba trabajando en la farmacia cuando sintió el dolor en el pecho y se desplomó. Murió haciendo lo que amaba, sirviendo a la gente de nuestra comunidad. Lloré sinceramente, porque era un buen hombre que no merecía tener una esposa con un corazón dividido. Punto. Con la partida de Alejandro, mi vida dio un giro más tranquilo. Mis hijos crecieron y siguieron sus caminos. El dolor de la pérdida de Eduardo, que aún vivía en mí, parecía menos intenso, pero nunca desapareció por completo. ¿Cómo podría olvidar a alguien que había sido mi mitad, incluso si el amor entre nosotros estaba prohibido? Cuando la vida se convierte en un entrelazamiento de destinos trágicos, lo que nos queda es aprender a sobrevivir con las cicatrices. Con el tiempo, me acostumbré a ser quien soy, con el dolor siempre ahí, en algún lugar profundo. Pero la vida, como siempre, nos empuja hacia adelante. Y así fue como la historia de mi pasado, ese secreto asfixiante, volvió a mí de una manera inesperada, como un relámpago que ilumina el cielo de un día sereno. Fue en 1992, cuando fui a Buenos Aires a visitar a Joao, el mayor de mis hijos, que la verdad me encontró de nuevo. Mi viaje a Buenos Aires no estaba planeado. Joao me había invitado varias veces a ver a sus nietos y ver su nuevo hogar, pero siempre lo dejé pasar. Tenía un miedo irracional de volver a visitar lo que ya se había perdido. Sin embargo, ese año, algo me empujó a aceptar, como si mi corazón ya supiera que necesitaba algo más para sanar. Cuando llegué, la ciudad se veía igual a la que había conocido en mi juventud, pero de alguna manera, yo era diferente. Joao me llevó a conocer un antiguo centro cultural, un lugar que guardaba recuerdos de mi juventud y las historias que Eduardo me contaba sobre la ciudad. Y fue allí, en ese lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde encontré algo que cambiaría de nuevo el rumbo de mi vida. Joao me llevó a una galería de fotos antiguas.
Conocía mi historia con Eduardo, y cuando encontré una fotografía del antiguo almacén de la familia de Eduardo, la miré y algo me golpeó como una flecha afilada. En la foto, estaban todos, vi a Eduardo, mi corazón latía con fuerza fuera de mi boca. Él era mi gran amor y no había explicación, y allí, al lado, en el borde de la imagen, una mujer desconocida. Joao notó mi cambio de expresión y me preguntó si sabía quién era esa mujer. Un extraño silencio se apoderó de mí. No era una mujer cualquiera. Era una mujer que me resultaba familiar, que tenía una mirada que yo había visto antes, pero que nunca había entendido. El tiempo, como siempre, reveló los secretos más profundos. La mujer de esa foto era la esposa de Eduardo, pero había más en su historia, más que necesitaba entender. Decidí investigar más. En medio de una conversación con la responsable del acervo histórico, descubrí que no solo era la esposa de Eduardo, sino que era hija de una de las mujeres que trabajó con mi madre en la infancia. Ella sabía de mi pasado y, con el tiempo, también se había enterado de que Eduardo estaba soltero y aprovechó la oportunidad para conquistarlo. La conexión entre nuestras vidas, una vez más, resultó ser indisoluble. Como si el destino de alguna manera quisiera que todas las piezas cayeran en los lugares correctos. Con el tiempo, las preguntas comenzaron a surgir nuevamente, pero ahora en busca de respuestas que me trajeran paz, no más dolor. Necesitaba entender lo que el destino tenía en mente. ¿Por qué sucedió todo de esta manera? ¿Por qué fui elegido para vivir un amor imposible, un amor marcado por la tragedia y la culpa? Porque la vida me hizo pasar por este dolor, estas pérdidas, esta separación eterna de alguien que debería haber sido mío, pero que ya no lo era. Busqué la reconciliación, no con Eduardo, no con el pasado, sino con mi propia historia. La verdad sobre él, sobre nosotros, nunca podría cambiarse. Pero podría ser aceptado. Lo que me quedaba ahora era comprender que, incluso con todo el sufrimiento, había algo hermoso en lo que vivíamos. Un amor puro y genuino que, aunque no estaba destinado a ser, me hizo una mujer más fuerte, más consciente de lo que representa. El amor verdadero, Joao, de adulto, con la sabiduría de quien lleva el peso de la historia familiar, me ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Me hizo tomar conciencia de que, aunque el amor de Eduardo nunca fue posible, todavía vivía, en algún lugar, en algún pedazo de mi alma. Él era parte de lo que yo era, y nada podía borrar eso. Finalmente, encontré el coraje para seguir adelante, aceptar lo que la vida me ha dado y finalmente perdonarme a mí mismo por todas las decisiones que tomé. Ya no era la joven inocente, apasionada y desconcertada que alguna vez fui. Era una mujer madura con un profundo entendimiento de que a veces el amor es doloroso, pero que la vida, a pesar de todo, nos enseña a seguir adelante, y al mirar hacia atrás en todo lo que ha pasado, me di cuenta de que las cicatrices son una forma de recordar lo que fuimos, lo que vivimos y que somos más fuertes por ello. Y aunque el dolor nunca desaparece por completo, aprendí a vivir con él, de una manera más serena, con un corazón que ya no se rompe con cada recuerdo. Les agradezco por llegar al final de mi triste historia, les pido que dejen un me gusta. Y se suscriban al canal, porque aquí hay historias para calentar el corazón. Un beso de la abuela Aurora.